Nunca se sabe dónde puede aparecer algo interesante o genial. A menudo están en el último lugar en el que buscarás. Estos son 20 descubrimientos extraños encontrados en lugares inesperados. Número 20. Un árbol muy antiguo. Al igual que en Grecia, los árboles son una parte clave del mundo. Y también tienen una historia que está esperando a ser explorada, si se hace de la manera correcta. A través de los árboles, podemos entender cosas en ciertos periodos de tiempo, y también ver cuándo ocurren ciertos eventos importantes, debido a los anillos de sus árboles. Pero aún más básico que eso, si encontramos un árbol que ha durado más de lo que nadie esperaba, bueno, eso abre muchas puertas para nuevos descubrimientos. Por ejemplo, en Grecia en 2021, se haría un descubrimiento que sorprendería a todos porque no solo encontraron un árbol enterrado intacto, sino que la edad de ese árbol era de 20 millones de años. Este nuevo descubrimiento en Grecia asusta a los científicos. Para ser claros, los árboles son conocidos por tener una vida increíblemente larga, pero hay una diferencia entre vivir unos pocos cientos de años, unos pocos miles de años, y luego, de alguna manera, conservarse durante más de 20 millones de años. El árbol se encontró durante una obra en una carretera cerca de un antiguo bosque en la isla de Lesbos, que fue petrificado por una erupción volcánica hace unos 20 millones de años. Es bueno saberlo porque también responde a la pregunta de cómo sobrevivió el árbol tanto tiempo. Este tipo de fosilización es bastante común en lo que respecta a los volcanes. Quiero decir, basta con mirar la ciudad de Pompeya, por ejemplo, y, lo crea o no, la razón por la que la fosilización preservó el árbol fue porque la ceniza proporcionó minerales para que el árbol sobreviviera. Además, a pesar de que el árbol era tan viejo, ya había información que se podía obtener de él basándose únicamente en su posición. ¿Cómo qué? Bueno, lo usaron para confirmar que había otro volcán en la isla. Uno solo puede imaginar toda la otra información que podemos aprender de esto con el tiempo. Número 19. Hallazgos del naufragio de Antiquitera. Ahora bien, si estás familiarizado con ese nombre, es probable que sea porque ves nuestros videos y hablamos mucho de él, tanto que he llegado a odiarlo. En la isla de Antiquitera se encontró algo llamado el mecanismo de Antiquitera, que mucha gente cree que es una de las primeras computadoras analógicas del mundo. Podría sentarme aquí y hablar largo y tendido sobre este dispositivo y todos los misterios que existen a causa de él, pero voy a dejarlo por ahora porque en 2018, un grupo de buzos de la División de Antigüedades Submarinas de Grecia regresó al naufragio de Antiquitera y encontraron aún más descubrimientos que eran dignos de mención. Por ejemplo, también encontraron el brazo de bronce de una estatua que creen que en su forma final era parte de la estatua de un filósofo. Otra cosa que encontraron fue un disco de bronce. Ese disco era único porque tenía un cuenco grabado en él. El simbolismo era una parte importante de la cultura griega, así que fue muy curioso encontrar el disco con esa marca. El equipo que lo había descubierto no tenía pistas reales sobre qué era el disco. Pero todos deberíamos estar agradecidos de que se hayan hecho estos descubrimientos, porque demuestran que siempre hay más cosas que encontrar en los restos del pasado. Sí, la computadora antigua podría haber sido el hallazgo más significativo. Sin embargo, cuando se trata de las pistas del pasado, todos necesitamos toda la ayuda que podamos conseguir para entender el qué, dónde, cuándo, por qué y cómo. Por ejemplo, el barco en cuestión probablemente se dirigía a Roma cuando se hundió debido a la tormenta. Entonces, ¿qué iban a hacer estos objetos en Roma después de su llegada? ¿Alguien los encargó especialmente y pidió su transporte? ¿Qué otros artefactos se pueden encontrar en los naufragios escondidos debajo? Nadie lo sabrá hasta que baje y lo averigüe. Número 18. Iglesia de Agia, Theodora Vasta. A continuación, tenemos algo que realmente tienes que ver para creer porque esta iglesia en cuestión no es la atracción principal, sino lo que ha estado creciendo en su interior. Agia Theodora Vasta es una pequeña iglesia bizantina que tiene 17 acebos y arces que crecen en su techo. La mayoría de ellos miden más de 30 metros. Y es fenomenal, ya que solo hay una raíz del grosor de un brazo que se ve junto a la entrada. Pero seguramente el interior está destrozado por todas esas raíces y vegetación, ¿verdad? Bueno, no. Fuera de una pequeña cosa. El contenido del interior está realmente intacto. Pero espera, hay más. Hay un río que en realidad corre debajo de la iglesia, y es lo que ayuda a mantener vivos los árboles.
Así que alrededor de la iglesia hay partes de la naturaleza que crecen y fluyen bien, pero la iglesia está básicamente intacta. Se podría decir que el lugar está bendecido. Hablando de eso, el nombre de la iglesia se basa en una persona que realmente vivió en Grecia. Hagia Teodora Vasta era una mujer que aparentemente hacía milagros, y decía que si le rezas, eventualmente recibirás un milagro. Como resultado, muchas personas hacen una peregrinación a esta iglesia para presentar sus respetos y posiblemente obtener alguna intervención divina. Hay muchas historias y leyendas sobre ella, que incluyen cómo fue a la guerra y trató de salvar a su padre, disfrazándose de un hombre llamado Teodoro, cuando una mujer en realidad se enamoró de ella y la acusó de dejarla embarazada, lo cual es gracioso por muchas razones. Ella no dejó caer su disfraz y murió con una oración para que su cuerpo se convirtiera en una iglesia. Se dice que en ese lugar donde murió nació un río, y es uno que todavía está allí hoy. Número 17. Guerrera Grifo. Ahora, ese es un título que muchas personas habrían querido. Como dije, el simbolismo es algo muy importante en Grecia, y tu título podría tener tanto poder y peso como tu nombre. Así que si te llamaban el Guerrero Grifo, debías ser especial. Y en efecto, el hallazgo que se haría en 2015 en un yacimiento que llevaba más de 30 años excavado merecía la pena, porque en ese lugar se encontraba una tumba del llamado Guerrero Grifo. Y además de esto, había muchas pistas sobre la cultura cuyos héroes míticos habían protagonizado la guerra de Troya. La tumba de este guerrero era obviamente el gran hallazgo, y les sorprendió que este hallazgo no solo se hubiera conservado perfectamente, sino que también todavía tuviera los restos del guerrero en su interior. Además, en esa tumba había otros tesoros antiguos que ayudarían a descubrir más misterios del guerrero, su pueblo y los tiempos antiguos. Uno de los elementos más distintivos que encontraron fue una placa de marfil que estaba adornada con un grifo. Y así fue como llegaron a llamar a esta persona el Guerrero Grifo. Pero, ¿cómo sabemos que el tipo era un guerrero? Bueno, es simple. Fue enterrado literalmente con todo tipo de armas y armaduras. Estoy hablando de espadas y cascos, una daga, ya sabes, todo lo necesario. Número 16. Esfinges custodiaban la tumba. Como ya te he mostrado, las tumbas de los pueblos antiguos eran un tesoro tesoros, sin mencionar el conocimiento que impartirían. Pero irónicamente, un año antes de que se descubriera al Guerrero Grifo, se encontraría otra enorme tumba cerca de la región de Macedonia. Pero lo que diferencia a esta tumba de las otras es que está custodiada por estatuas de esfinges. Además, cuando se la fechó, descubrieron que pertenecía a alguien entre el 300 y el 325 a.C. ¿Por qué es importante esa fecha? Bueno, es simple. Fue alrededor del período en el que vivió y murió Alejandro Magno. Y aunque no había una conexión clara con él en ese momento, eso no significa que no la hubiera para empezar. Incluso los científicos que la encontraron sabían que habían descubierto algo realmente grandioso. Y eso hace que hallazgos como estos sean mucho mejores. ¿Por qué es tan extraño? Bueno, esa es una buena pregunta. La respuesta a eso es la naturaleza grandiosa del asunto. Si lo piensas, ¿por qué alguien necesitaría estatuas de esfinges para proteger la tumba si no fueran importantes? Hacer esas estatuas no es algo fácil, y tenían que ser lo suficientemente grandes para proteger la tumba, por lo que alguien tenía que estar dispuesto a hacer el esfuerzo y asegurarse de que se destacaran. Además, la tumba en sí tenía una gran pared de mármol que la protegía. ¿Y por qué necesitaría eso también? Tumbas como estas son fascinantes porque muestran la cultura de las personas que las construyeron. Y a menudo se puede descubrir mucho sobre una cultura simplemente por cómo enterraban a sus muertos. Número 15. Esqueletos encadenados. Y aquí hay otro ejemplo de cómo enterrar a alguien puede conducir a hallazgos extraños que ponen en tela de juicio la cultura que lo enterró. En 2016, se encontraron al menos 80 esqueletos en una fosa común en un antiguo cementerio griego. Sus muñecas estaban sujetas con grilletes de hierro. Eso es más o menos la antítesis de lo que hablé antes con esta grandiosa tumba. Este es un tipo de entierro que definitivamente estaba destinado a insultar a alguien, así como a lastimarlo mientras aún estaba vivo. El equipo que los encontró cree que fueron el resultado de una ejecución en masa, lo que explicaría sus grilletes y por qué fueron enterrados juntos de esta manera. Pero en cuanto a las otras preguntas que puede que se esté haciendo, como quiénes eran, quién los mató
¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué los enterraron así? Bueno, todo es un misterio. Quienes examinaron los huesos notaron que todos eran bastante jóvenes cuando murieron, lo que aumenta aún más el misterio de la ejecución. Y otro elemento es que los arqueólogos afirman que fueron enterrados con respeto, lo cual es curioso dado que fueron enterrados con grilletes, después de datarlos en un período bastante tumultuoso de la historia griega. Muchos sintieron que eran partidarios de una persona en el poder, y eso conduciría a sus ejecuciones. Número 14. Más naufragios. Casi 60 naufragios que datan desde la antigua Grecia hasta el siglo XX se encontrarían en el mar Egeo en 2018. Ahora bien, puede que pienses que los griegos simplemente eran malos para mantener sus barcos a flote, pero créeme, muchas culturas de los primeros días de la navegación tuvieron sus propios problemas. Y si no me crees, solo mira a España y su tesoro. De todos modos, dentro de estos numerosos barcos se encontraron más de 300 tesoros, y eso los convirtió en el hallazgo más grande de su tipo en el Mediterráneo. Curiosamente, los tesoros que se encontraron principalmente eran recipientes como jarras, lo que puede resultar extraño para algunos, pero dado el periodo de tiempo, se cree que este era un barco de transporte de vino, aceite, salsas de pescado, tal vez miel y otros líquidos valiosos que debían llevarse por mar para llegar a un lugar que no los tenía en abundancia. En cuanto a por qué se hundieron todos, se cree que hubo algunas condiciones complicadas y posiblemente algunos capitanes inexpertos que provocaron la caída de los barcos. Número 13. El fósil humano actual. Cuando se trata de arqueología, hay muchos tipos de tesoros que las personas en ese campo quieren encontrar, pero créalo o no, los que a menudo más valoran son los restos humanos de tiempos antiguos. Por ejemplo, en 2019, se encontró un trozo de cráneo humano en Grecia que era tan antiguo que se creía que era el fósil humano más antiguo encontrado fuera de África. Entonces, ¿qué antigüedad tiene eso? Bueno, según la datación y algunas cosas de científicos nerds, se dice que tiene unos 210.000 años. En otras palabras, es antiguo. Para ser justos, existe cierta disputa entre los científicos y otros nerds al respecto, y la datación por carbono y otras prácticas no siempre son tan precisas como les gustaría que fueran. Sin embargo, si es verdad, sería un hallazgo enorme para un simple objeto, ya que reescribiría la historia de la humanidad una vez más. Verás, la mayoría estaría de acuerdo en que la humanidad nació en África y luego se extendió a otras partes del mundo. Pero este fósil es anterior a los humanos en Europa por casi 160 años. Ahora ves por qué es importante. Porque si se confirma, podría significar que la humanidad había abandonado África mucho antes de lo que se estimaba anteriormente. Y eso podría cambiar cuando se colonizaron ciertos lugares, cuando nacieron civilizaciones y más. Todo por culpa de un fragmento de cráneo humano. Número 12. 20 mosaicos de 0 años de antigüedad. El arte es otro de los muchos tipos de artefactos que a la gente le encanta descubrir, especialmente si pueden proporcionar una idea clave sobre la historia o la cultura de su origen. Y lo más importante, si está en buenas condiciones. En 2017, se encontró un conjunto de 3 mosaicos en una ciudad llamada Sugma, y como puedes ver, no se descubrieron mosaicos simples. Se trata de obras de arte maravillosamente conservadas de una ciudad que ha sido un tesoro de hallazgos durante muchos años. La razón por la que esta ciudad tiene tantos hallazgos es que estuvo literalmente bajo el agua hasta hace unas 2 décadas. No, en serio, estuvo bajo el agua hasta que finalmente se secó en el año 2000. Y desde entonces, los arqueólogos han acudido en masa a la ciudad para descubrir lo que queda en su interior. Y estos mosaicos son antiguos, datan del siglo II a.C., lo cual es bastante antiguo. Y si todavía hay piezas de arte tan conservadas, ¿qué más podría estar escondido en la ciudad esperando a ser encontrado? Número 11. El pico de la pirámide. Y ahora, algo un poco diferente, pero no en el mal sentido, sea lo que sea que eso signifique. Hay muchas montañas en todo el mundo, y para algunos, todas pueden parecer iguales, según el punto de vista. Pero en Grecia, hay una montaña que es un pico bastante extraño que se puede ver hermosamente gracias a un video de un dron. Y como se puede ver en el clip, la cima de la montaña parece una pirámide. Eso es extraño, porque las montañas no se supone que tengan ese aspecto. Pero, ¿quién soy yo para decirle a la naturaleza cómo debe tener forma? El monte Taygeto domina las ciudades de Esparta y Kalamata,
cuyo horizonte domina, y es una montaña tan sagrada que la nación de Grecia la protege. Es tan antiguo y venerado que recibió su nombre en la Odisea, así que es bastante especial. Y aunque se pueden escalar ciertas partes de la montaña, ni siquiera se puede pensar en construir nada en ella. Grecia quiere mantener esta parte del entorno intacta y exactamente como está. Y, para ser sincero, me gustaría que otras naciones hicieran lo mismo. Número 10. El mecanismo de Antiquitera. Ya he mencionado este fascinante artefacto anteriormente, pero ahora profundizaré en sus detalles, ya que es un tema que merece nuestra atención. Como se ha indicado previamente, el mecanismo de Antiquitera fue descubierto en un naufragio cerca de la isla homónima. Este dispositivo, a menudo descrito como una especie de computadora analógica antigua, ha intrigado a los científicos e historiadores durante décadas. Lo que resulta verdaderamente asombroso sobre el mecanismo de Antiquitera es su función y complejidad. Tras años de minucioso estudio y análisis, los investigadores determinaron que los marineros de la antigüedad lo utilizaban para predecir con notable precisión la posición de los planetas y las estrellas en el firmamento, basándose en el mes del calendario. En esencia, funcionaba como un sofisticado mapa estelar y planetario, permitiendo a los navegantes orientarse con una exactitud que supera con creces lo que se creía posible para la época. Este mecanismo plantea preguntas fascinantes sobre la tecnología antigua. Su complejidad y precisión superan lo que se creía posible para la época, desafiando nuestras suposiciones sobre las capacidades de las civilizaciones antiguas. La intrincada construcción y los conocimientos necesarios para su operación asombran a los expertos. ¿Cómo lograron los griegos crear un dispositivo tan avanzado? ¿Qué otros avances tecnológicos podrían haber existido? Aunque muchas preguntas quedan sin respuesta, el mecanismo de Antiquitera sigue siendo un testimonio fascinante del ingenio humano antiguo. Número 9. Cuevas de Debelis. Las cuevas han sido a menudo un lugar donde se han descubierto grandes hallazgos, y Grecia tiene muchas de ellas para explorar. Pero una de las más interesantes fue la de la cueva de Debelis. La cueva recibió su nombre de un bandido que tenía una gran leyenda asociada a él, y esa cueva por extensión. Así que, lamentablemente, la leyenda no era cierta, pero lo que había dentro de la cueva era una iglesia, literalmente construida en la roca. Fue utilizada por ermitaños cristianos del siglo XII que estaban asociados con los gnósticos. Pero espere, hay más. Si te adentraras aún más en esa cueva, encontrarías un lugar de adoración al dios Pan. Se encontraron muchos artefactos relacionados con Pan y otros, que ahora se encuentran en el Museo de Atenas. Y si hablas con ciertas personas, te enterarás de que a veces pueden suceder cosas extrañas en esa cueva. Número 8. Teatro griego antiguo. Quienes conocen la historia griega sabrán que el teatro y las artes eran una de las señas de identidad de la cultura antigua. Creaban teatros enormes para ver obras y representaciones donde los enfermos acudían para ser tratados por sacerdotes médicos que hacían el trabajo de Asclepios, el dios griego de la medicina. Afortunadamente, algunos de estos teatros todavía existen, como el que se encontró el año pasado en la isla de Creta. Había dos posibilidades para este teatro. Una, era un lugar donde se realizaban ciertas actividades musicales. O dos, era un lugar donde se reunían asambleas. De cualquier manera, se remonta al siglo I después de Cristo. Y se especula que se produjo una inundación después de un poderoso terremoto en la época romana tardía, y destruyó parte del teatro junto con otros sitios en la isla de Creta, pero por ahora se está preservando para que se pueda estudiar un poco más. Número 7. El Templo de Poseidón. En la antigua Grecia, los dioses ocupaban un lugar central en la vida y la cultura, con Zeus a la cabeza del panteón. Esta fascinación por las deidades griegas persiste en la actualidad, principalmente en el ámbito del entretenimiento. Sin embargo, en aquella época, la veneración a los dioses era mucho más que un simple pasatiempo. Era una parte integral de la vida cotidiana. Se erigían majestuosos templos para honrar a dioses como Afrodita, la diosa del amor y la belleza, Ares, el dios de la guerra, Hera, la reina de los dioses, y por supuesto Poseidón, el poderoso dios del mar. Recientemente, los arqueólogos han realizado un descubrimiento fascinante, lo que creen ser uno de estos antiguos templos dedicados a Poseidón. Esta estructura,
que data de hace aproximadamente 2 milenios, ha generado gran entusiasmo en la comunidad científica. Lo que hace particularmente emocionante este hallazgo es que coincide con precisión con las descripciones dejadas por los historiadores de la antigua Grecia. Esta correspondencia entre los restos arqueológicos y los registros históricos es crucial, ya que proporciona una validación tangible de las fuentes escritas que han sido la base de nuestro conocimiento sobre la antigua Grecia durante siglos. La ubicación del templo es simbólica, construido en una zona propensa a tsunamis atribuidos a Poseidón. Esto refleja la conexión que los griegos percibían entre la naturaleza y sus dioses y la importancia de aplacar a una deidad tan poderosa. Número 6. Una ciudad antigua. Una cosa que puede sorprenderle en lo que respecta a los hallazgos históricos es que se encuentran muchas ciudades enterradas en todo el mundo, y ni siquiera en el sentido de que fueron enterradas por volcanes. Ahora bien, simplemente fueron enterradas con el tiempo y estaban esperando a ser redescubiertas. Una de esas ciudades antiguas se encontró en Grecia el pasado mes de junio, y tenía una historia bastante larga antes de ser enterrada, ya que contenía artefactos desde el siglo VI a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Una cosa clave a tener en cuenta aquí es que esta zona no era conocida por sus hallazgos arqueológicos en el pasado. Por lo tanto, fue un hallazgo muy singular, y muchos pensaron que a medida que abrieran más el área, encontrarían aún más cosas de esta naturaleza. Nunca se sabe hasta que lo intentas. Número 5. La cueva Elepotripa. Nos adentramos ahora en otra cueva fascinante, la cueva Elepotripa. Este sitio arqueológico es un verdadero tesoro de información histórica, utilizado para múltiples propósitos a lo largo de los siglos. Uno de los usos más intrigantes fue como lugar de culto, lo que añade un aura de misterio y espiritualidad al sitio. Pero lo que realmente distingue a Elepotripa es su estatus como uno de los yacimientos funerarios neolíticos más extensos jamás descubiertos en Europa. El período neolítico es de particular interés para los arqueólogos, ya que marca la transición de sociedades nómadas de cazadores-recolectores a comunidades agrícolas sedentarias. Los restos encontrados en Elepotripa ofrecen una ventana única a este crucial período de la historia humana, permitiendo a los investigadores reconstruir aspectos de la vida cotidiana, las prácticas funerarias y las creencias de nuestros antepasados. La riqueza de restos humanos en la cueva es asombrosa. Se han descubierto esqueletos que datan del cuarto milenio antes de Cristo, ofreciendo una perspectiva sin precedentes sobre la población de la época. Con 170 individuos enterrados, los arqueólogos han recopilado datos valiosos sobre demografía, salud, dieta y ritos funerarios neolíticos. Cada hallazgo contribuye a entender la vida de esta antigua comunidad. Las cuevas como Elepotripa son cruciales en la investigación arqueológica, preservando evidencias únicas a lo largo de la historia. Los arqueólogos siguen explorando estos espacios, buscando revelar secretos ocultos que desafían nuestro conocimiento sobre las civilizaciones antiguas. Número 4. El naufragio de Peristera. ¿Qué tal otro fascinante hallazgo submarino? En esta ocasión, no se trata de un tesoro convencional, sino de un descubrimiento que ha revolucionado nuestra comprensión de la ingeniería naval antigua. El naufragio del Peristera, considerado uno de los barcos más imponentes de su época, ha dejado boquiabiertos a historiadores y arqueólogos por igual. Su descubrimiento no solo es significativo por su tamaño, sino porque desafía muchas de las suposiciones largamente sostenidas sobre las capacidades de construcción naval de los antiguos griegos. Durante décadas, los expertos habían asumido que los barcos griegos tenían limitaciones bien definidas en cuanto a tamaño y capacidad de carga. Sin embargo, el Peristera ha pulverizado estas teorías. Este coloso marino no solo supera con creces las dimensiones que se creían posibles, sino que también demuestra una capacidad de carga que habría sido considerada inverosímil hasta ahora. La robustez de su estructura y la ingeniosa distribución de su espacio de carga son testimonio de una sofisticación técnica que los historiadores no habían atribuido previamente a los constructores navales de la época. Lo más sorprendente del Peristera es su antigüedad. Construido 4 siglos antes de lo que se creía posible, este navío redefine la historia naval del Mediterráneo antiguo y cuestiona nuestro entendimiento sobre la tecnología de la época. Número 3. La tumba de los filósofos de Aristóteles.
La filosofía fue uno de los pilares fundamentales que impulsaron a Grecia hacia una nueva era de pensamiento y conocimiento, aunque su verdadero impacto no se apreciaría plenamente hasta siglos después. Entre los grandes pensadores de la antigüedad, Aristóteles destaca como una figura icónica cuya influencia ha perdurado a través de los milenios. Sin embargo, durante mucho tiempo, el lugar exacto donde descansaban sus restos mortales permaneció envuelto en el misterio, convirtiéndose en objeto de fascinación para historiadores y arqueólogos por igual. No fue hasta el año 2016 cuando se produjo un hallazgo que prometía resolver este enigma histórico. Numerosos investigadores y entusiastas habían proclamado en el pasado haber descubierto la llamada tumba de los filósofos, pero esta vez la noticia parecía tener un fundamento más sólido. El sitio en cuestión se localizaba en Estagira, la ciudad natal de Aristóteles, lo cual añadía credibilidad a la teoría de que el gran filósofo hubiera elegido este lugar para su descanso eterno. Sin embargo, como suele ocurrir con los descubrimientos de esta magnitud, la comunidad académica se dividió en un intenso debate. Mientras algunos expertos respaldaban la autenticidad del hallazgo, otros mantenían una postura escéptica, argumentando que se necesitaban pruebas más concluyentes para confirmar que se trataba realmente de la tumba de Aristóteles. La tumba descubierta era extraordinariamente opulenta, digna de una figura importante de la antigua Grecia. Número 2. Cementerios para bebés. Como ya he mencionado anteriormente, los lugares de enterramiento desempeñaban un papel crucial en las culturas antiguas, siendo repositorios de historia y tradición. Sin embargo, ¿qué pensarías si te dijera que se ha descubierto un lugar dedicado exclusivamente al entierro de bebés? Es un hallazgo que resulta tanto inquietante como profundamente conmovedor. Este singular cementerio se encuentra ubicado en una isla y ha despertado una intensa curiosidad entre arqueólogos e historiadores, quienes se preguntan sobre las razones detrás de su existencia y las prácticas funerarias asociadas. Los detalles del descubrimiento son fascinantes. Los cuerpos de los infantes fueron cuidadosamente colocados en parcelas individuales y luego sepultados en fosas poco profundas. Sobre cada tumba se dispusieron piedras, una práctica que los arqueólogos han identificado como común para la época en que estos entierros tuvieron lugar. Un aspecto particularmente llamativo es la edad de los niños enterrados. Todos eran recién nacidos, o como máximo, infantes de muy corta edad. Esta uniformidad en las edades ha llevado a los investigadores a plantearse numerosas preguntas sobre las circunstancias que rodeaban estos entierros. La pregunta más apremiante que surge de este descubrimiento es: ¿qué motivaba a tantas mujeres a enterrar a sus bebés en este lugar específico? ¿Se trataba de una práctica cultural, una necesidad sanitaria, o quizás estaba relacionado con creencias religiosas o supersticiones de la época? Hasta el momento, estas interrogantes permanecen sin respuesta definitiva. Los arqueólogos y antropólogos continúan estudiando minuciosamente el sitio, con la esperanza de que las capas más profundas del cementerio puedan revelar pistas adicionales que arrojen luz sobre este enigmático aspecto de la vida y la muerte en la antigua Grecia. Número 1. El esqueleto del naufragio de Anticitera. Este naufragio es fascinante. Ya he mencionado anteriormente el mecanismo de Anticitera, una especie de computadora antigua, y otros tesoros increíbles que se encontraron en él. Pero, ¿qué más nos puede ofrecer este yacimiento submarino? Pues bien, algo aún más sorprendente: un cuerpo humano de aproximadamente 2000 años de antigüedad. Los buzos, en una de sus inmersiones, descubrieron los restos óseos de lo que parece ser un miembro de la tripulación del barco hundido. Lo más asombroso es que, a pesar de haber estado sumergidos en el agua salada durante 2 milenios, estos huesos se encuentran en un estado de conservación extraordinario. Esta preservación excepcional abre la posibilidad de que los científicos puedan extraer ADN de los restos, lo que podría proporcionar información invaluable sobre la persona a la que pertenecieron. Imaginen las posibilidades. Podríamos aprender detalles sobre su dieta, su origen geográfico e incluso rasgos físicos que no son evidentes en los huesos. Más allá de eso, este descubrimiento podría arrojar luz sobre las circunstancias que llevaron al hundimiento del barco. ¿Fue una tormenta? ¿Un error de navegación? ¿O quizás un ataque pirata?
Cada nuevo hallazgo en este naufragio nos acerca un poco más a resolver el misterio de su hundimiento. Este descubrimiento es solo un ejemplo más de las maravillas que el reino de la antigua Grecia continúa ofreciéndonos. Cada artefacto, cada resto, cada pieza del rompecabezas histórico que encontramos nos transporta a un mundo fascinante y a la vez enigmático. Es un recordatorio constante de que, bajo las aguas del Mediterráneo y en las profundidades de la tierra griega, aún quedan innumerables secretos por descubrir, cada uno más intrigante y sorprendente que el anterior. Nos vemos en el próximo video.